Que el Señor Jesús esté con y ustedes. con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Jesús, resucitado al amanecer del primer día de la semana, se apareció primero a María Magdalena, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciárselo a sus compañeros que estaban de duelo y llorando. Ellos, al oírle decir que estaba vivo y que lo había visto, no la creyeron. Después se apareció en figura de otro a 2 de ellos que iban caminando al campo. También ellos fueron a anunciarlo a los demás, pero no los creyeron. Por último se apareció Jesús a los 11 cuando estaban a la mesa y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: vayan al mundo entero y proclamen el Evangelio a toda la creación. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos casi concluyendo, ¿verdad? En este sábado, la octava de Pascua, le llamamos así, en que el Señor una vez más, ¿verdad? Viene y nos dice, bueno, la resurrección es la fuerza que nosotros tenemos que asumir para que exista un verdadero cambio, primero en tu vida, en mi manera de pensar, en mi familia, entre nosotros, en mi sociedad, en mi país, para dejar todas las cosas negativas. Bueno, y aquí escuchamos a San Marcos, estamos ya una partecita que se llama la adición, ¿verdad? Porque Marcos termina su evangelio en el capítulo 16, versículo 8, Opa. Ahora comenzamos justamente del 9 al 15, que es una adición, es decir, se complementa como una síntesis general de la iglesia, la comunidad que nos quiere hacer entender este resumen de lo que significa verdaderamente la resurrección. Pero la resurrección, queridos amigos, no es moco de pavo, ya es allá de ahí, llevar ahí. No es fácil entonces entender lo que significa la resurrección, porque resurrexir significa vida nueva, cambio, nueva manera de pensar, nueva manera de actuar. Tiene que dejarse de lado, queridos amigos, todo lo que es negativo y todo lo que es corrupción. Difícil, queridos amigos, una verdadera conversión. Y por eso se vuelve a insistir y se vuelve a insistir y todos los años, cíclico, volvemos a ver si en algún momento dejamos que el Espíritu del Señor toque nuestro corazón, porque recordemos que a quién le tenemos que convencer es primero a nuestra inteligencia, que es discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Bueno, hasta ahí puede ser fácil, porque todos somos inteligentes para saber lo que se nos habla, se nos dice, bueno, hasta ahí todos podemos utilizar nuestra inteligencia. Después segundo, la libertad. Aquí sí que está un ñepa de primera. ¿Saben por qué? Porque la libertad ya es una determinación. La libertad es para que nosotros decidamos justamente sobre lo que está bien y lo que está mal. Si vos te das cuenta, porque vos ya te diste cuenta, que estamos en el camino de la corrupción, en el camino del mal, en el camino de lo que no nos ayuda a crecer como comunidad, entonces usted peñandella a cambiar la serie de cosas. Allá pues, tita pepuejo. Me pone una aguata de otra manera. Y eso, queridos amigos, no es fácil. Entonces, por eso, aquí, nosotros encontramos algo importante que tenemos que tener en consideración, que es justamente esto del Evangelio, ¿verdad? El cambio de vida, la resurrección. Entonces comienza a mostrarnos todo lo que fueron apareciendo, a quienes se les fue apareciendo el Señor y cuál fue la reacción de cada uno de estos personajes. Primero nos contó que se apareció a María Magdalena, fue la primera, de la que había echado 7 demonios. Ella fue a anunciar y a decir, he visto al Señor, le he visto al Señor. Pero dice, al oírlo, de que Jesús estaba vivo y que le había visto, ellos no lo creyeron. No lo vi, güey, no lo vi. Querido amigo, eso nos está diciendo a nosotros como comunidad. Voy a ese vivo, entonces, oye, ella ande a llevar al Señor ha resucitado. Y si el Señor ha resucitado, quiere decir que ahora nosotros
somos como comunidad los que tenemos que resucitar. Tenemos que poner en orden, ¿verdad?, nuestra vida de comunidad. Tenemos que poner en orden todas las riquezas que el Señor nos ofrece para la comunidad. Y eso es lo que nos cuesta, ¿verdad? Porque aquí nosotros todos nos movemos a través de amiguismo, de esto, de aquello, ahora me corresponde a mí, yo a este, yo a aquel, yo a este sí, al otro no, a peche llegó. Y entonces absolutamente no somos equitativos, mirando el bien común, nos dicen nuestros obispos en este año 2026. Después, sí, también se le apareció, dice, en figura, vivo, a otros dos, estos son los discípulos de Emaús, que iban caminando por el campo, iban a Emaús, pero también le explica y le dice, y ellos tampoco, dice, pero no los creyeron, no lo vi ahí. Como veo 28 de cuera, comienza de Moisés, sigue por los profetas, por los salmos, etc. Y 28 no lo vi así. Cabeza dura, cabeza dura. San Marcos insiste mucho, queridos amigos, en ese cabeza dura. Por eso que este evangelio de San Marcos es especial para nosotros. Especial, oye, ya es formal, la lleva la de cristiano y tereja hoy lleva. Pero sin embargo, cabeza dura en los cambios, cabeza dura en la transparencia, cabeza dura en decir verdaderamente y llamarle a las cosas por su nombre. Nos cuesta, queridos amigos. Después dice, se apareció en figura de otro, a quien, anunciando, dice, a otros. Y dice, pero no los creyeron. También, dobro vive, la misma cosa. Justamente San Marcos en su evangelio termina con eso, siempre termina con el que no creyeron en. Este es un llamado, por lo tanto, hoy al concluir, ¿verdad?, prácticamente esta octava, mañana ya el segundo día de este tiempo pascual, el domingo de Pascua y la semana de Pascua, que nos invita, queridos amigos, antes de llegar a esta gran misericordia de Dios, que, oye, por Yahuere lleva de que somos cabeza dura, sin embargo, nos quiere hacer entender y nos dice, ¿saben qué? Ablanden el corazón, ablanden la vida, procuren ponerse en el camino de Dios. Déjense tocar, déjense, queridos amigos, entonces, hacer esa figura, la prefiguración de Cristo en la vida y en el corazón de cada hombre, de cada cristiano. Así que Yayerué, que era upea, seamos los alter Christi, vivamos de acuerdo al evangelio de esta resurrección. Que así sea. Que así sea.